Comienza Querer Vivir, un espacio dedicado a la salud y a la divulgación científica. Dirigido por Javier Mauri, abordaremos temas que afectan a tu bienestar físico, psicológico y social. Quédate con nosotros y conocerás los mejores tratamientos médicos complementarios y alternativos, y siempre desde el rigor científico. Saludos, queridos amigos, queridos oyentes de Radio Mairena. Como siempre, emitimos desde Radio Mairena, desde el 107.4, emisora municipal de Mairena del Alcor, y esta es una nueva entrega del programa Querer Vivir. Hoy vamos a tocar el tema de la vergüenza, qué es la vergüenza ajena y un largo etcétera sobre este tema que de todo el mundo, que hablamos muchísimo, pero en muchas ocasiones nos referimos a cosas diferentes. También saludamos a todos nuestros seguidores de nuestro canal de YouTube. Luis Eliza, desde Sevilla, buenas y calurosas tardes, aunque como esto se emite en falso directo, te diré que buenos días. Muy buenos días, compañeros. Encantado de estar con vosotros nuevamente y deseando de iniciar el programa como siempre. Muchísimas gracias. Caras por aquí, a nuestro amigo Julián, a nuestra amiga Ausi, que bueno, que ya hacía mucho tiempo que no estaban con nosotros, así que doblemente alegre. Pues vamos con ello. Julián Ruiz, compañero, bienvenido. Tiempo A, que no se te ve por aquí. ¿Qué tal? Pues, ¿Cómo estás? Bien hallado, y después de una serie de dificultades, pues aquí estoy otra vez. Ya os veo a todos muy bien, porque esta es la radio, como digo siempre, que se ve, la radio en color que hemos inventado, y se os ve a todos maravillosamente bien, bronceaditos, muy saludables, etcétera. Así que encantado de estar otra vez con vosotros. Muchísimas gracias, Julián. Desde tierras asturianas, Oviedo, nuestra compañera Bea Rodríguez. Bea, ¿qué tal? Y bienvenida. Pues hola, buenos días. Se me habíais quedado todos congelados, pero justo se ha descongelado la imagen para saludaros. Buenos días a los oyentes y buenos días a mis compañeros. Hoy encantada de tener a Julián y a Ausi aquí, que hacía mucho tiempo que no les veíamos. Bienvenidos. Gracias. Bea. Ana Ballesteros, desde Albacete. Ana, bienvenida, pero ¿dónde estás ahora, por cierto? Ahora estoy en Chinchilla de Monte Aragón, un pueblecito pues a unos 15 kilómetros de Albacete. Ajá, muy bien. Muy bonito, muy histórico, muy bonito. Buenos días, compañeros, y buenos días, queridos oyentes. Y encantadísima nuevamente de estar con todos vosotros, y en especial también con estos dos compañeros que llevaban ausente unos programas y estábamos deseando de estar con ellos. Y nada, esperemos que os gusten hoy, que os guste el tema, que creo que es realmente importante y vamos, que nos identificamos todos con el tema de hoy. Muy bien, pues muchísimas gracias, Ana. Y desde la Costa Azul, nuestra compañera Ausi Valverde. Ausi, ¿qué tal, compañera? Buenos días y bienvenida. Hola, buenos días, compis. Encantada de estar de nuevo por aquí, que hacía mucho tiempo que no podía hacer el programa, pero por fin hoy me he desligado de todo y digo, voy a dedicar este ratito que me encanta además compartirlo con vosotros, con los oyentes y encantada de estar aquí con todos vosotros. Encantada. Muchísimas gracias. Estamos entrando en la época estival. Aunque es primavera, ya las temperaturas en casi toda España son verdaderamente veraniegas. Y no solo nos sonrojamos por el calor, si tomamos demasiado el sol, sino también por la vergüenza. A mí me gustaría que cada uno de vosotros, para ir entrando en el aperitivo, ¿cómo definís cada uno de vosotros la vergüenza? Luis, para ti, ¿qué es la vergüenza? La verdad es que me da vergüenza contestarlo.
compañero. No, no te lo puedo explicar de otra manera. Hombre, la vergüenza es una emoción social, es una emoción, evidentemente, que yo creo que experimenta todo el mundo. O sea, que en principio es una emoción normal, como otra cualquiera, pero que en determinadas circunstancias y, bueno, pues también evidentemente por connotaciones culturales, pues se convierte en algo muy dañino, muy nocivo, incluso patológico, ¿no? Para muchísimas personas, ¿no? De esa forma, bueno, pues es una emoción nociva, ¿no? Es decir, es normal que yo pueda tener vergüenza en un momento determinado a hablar en público si es la primera vez que lo hago, pues mira, es casi algo que puede ser normal, ¿no? Si es patológico, si ya pues yo tengo continua vergüenza a exponerme, a hablar en público, bueno, pues y cantidad de cosas que, bueno, pues que me da vergüenza contar, que me da vergüenza de ponerme de esta forma porque me pueden ver y eso socialmente no está bien visto. O sea, va muy en connotación con lo que son los criterios sociales que se marcan, los cánones sociales, y bueno, todo aquello que se aparte un poco de lo que está socialmente establecido y tenga que ser expresado públicamente, pues nos da vergüenza, ¿no? Entonces, claro, como digo, la vergüenza puede ser normal en un principio y puede ser muy patológica, muy patológica. O sea que fijaros bien, por ejemplo, en esas personas que han sufrido abusos sexuales, abusos de todo tipo, ¿no? Los traumas que se han generado y la vergüenza que conlleva el poder contarlo, el poder... Y bueno, pues son personas que han llevado toda su vida, o gran parte de su vida, ese estigma y esa vergüenza de poder expresarlo, de poder sanar esa emoción y ese trauma interno, pues bueno, pues realmente es algo muy duro, ¿no? Y es algo que está instalado en la sociedad, en todo, ¿no? Actualmente, ¿no? La vergüenza, bueno, pues cuantísimas cosas no hacemos por vergüenza, por no dar la nota, por no señalarnos, por no, en fin, o sea, incluso a la hora de hacer reclamar algo, pues cuántas veces nos hemos callado por no dar la nota, por no señalarnos, ¿no? Y nos hemos quedado con ganas de realmente reivindicar públicamente algo que además es completamente justo, pero me ha dado vergüenza, ¿no? De significarme, ¿no? Me ha dado vergüenza de... Y pues, ese tipo de emociones se nos quedan ahí ancladas y realmente pues, pueden generar patologías más severas a nivel conductual, a nivel de personalidad, sin duda. O sea que, bueno, que los compañeros también opinen. Muy bien, muchas gracias. Julián Ruiz, Julián, ¿qué es para ti la vergüenza o sentir vergüenza? Bien, yo estoy muy de acuerdo con todo lo que ha dicho Luis hace un ratito. La vergüenza sería efectivamente una emoción de carácter social. Es el miedo, yo lo definiría como el miedo a la mirada del otro. Es decir, los otros nos pueden mirar y pueden en un momento determinado evaluarnos. Ese miedo a ser evaluado, bueno, pues muchas veces se equivoca, como tú decías, Javier, al principio, con otros tipos de emociones. Por ejemplo, a lo largo del programa estaría bien que distinguiéramos la diferencia que hay entre vergüenza y culpa. Tanto la culpa y la vergüenza son dos emociones muy ligadas también por lo menos nosotros, nuestra generación, que hemos sido educados de una manera muy religiosa en la infancia, pues va muy ligada también al concepto de culpa y de pecado, ¿no? Entonces, bueno, la vergüenza también, por otra parte, es una emoción que yo no la veo tampoco negativa. Imaginaros por un momento que una persona no tuviera vergüenza o fuera un sinvergüenza. Que muchas veces lo decimos, ¿no? En nuestra expresión, ese tipo es un sinvergüenza. Los políticos, muchas veces, entre ellos, se motejan de este tipo de guisa y de modo. Entonces, tener vergüenza es también un poco hay que tener un poquito de vergüenza para, bueno, saber en un momento determinado controlarse, pero como muy bien decía Luis, cuando la vergüenza es patológica, ahí estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de una emoción que nos está limitando y nos está, pues, prácticamente creando problemas graves emocionales y de relación con los demás. Esto es lo que pienso. Muy bien, muchas gracias, queridísimo Julián. Bea, ¿qué es para ti la vergüenza o el sentimiento de vergüenza? Pues
Sí, lo que han dicho mis compañeros también, pues es una emoción y que yo también como Julián la veo muy conectada con la culpa, ¿no? Tanto la vergüenza como la culpa son sentimientos limitantes. Y mucha gente tapa estos sentimientos porque no son capaces de reconocerlos. Cuesta trabajo. Y cuando los tapamos es cuando nos estamos haciendo daño, tanto en nuestro estado mental como físico, porque al final cualquier emoción negativa afecta a nuestro cuerpo, a nuestro descanso, a cómo nos relacionamos con otras personas, afecta a la calidad de nuestra vida en todas las áreas, ¿no? Por eso es tan importante, yo creo, liberarnos de estos sentimientos. Yo creo que es necesario aceptarlos y permitirnos sentirlos, tanto mujeres como hombres. Pero yo creo que los hombres normalmente se lo permiten menos aún que las mujeres. Al final tenemos que entender que no podemos transformar lo que sentimos, esta culpa o vergüenza, si vivimos con un sentimiento que no somos capaces de aceptar, ¿no? Y no siempre es fácil porque soltar la culpa, olvidarla, pasar página, es necesario, pero no siempre es fácil, ¿no? Y es necesario para tener una vida en paz, para vivir una vida tranquilos, en paz y tener una vida saludable en todos los aspectos, como decía antes, en el físico y en el mental. Pero soltar este sentimiento es, como digo, difícil y significa pues tener una persona cerca en quien puedas confiar, en quien que nos escuche sin criticarnos, sin juicios, que sea un buen amigo, ¿no? Y si no lo hay, bueno, hay muchos profesionales, por supuesto, pero también escribir yo creo que es terapéutico en todos los sentidos. Yo sinceramente creo que mientras sintamos culpa o vergüenza por algo que hemos hecho en el pasado, no podemos ser libres realmente, ni liberar una energía que está ahí estancada para poder progresar. Y al final ser libre es perdonar y perdonarnos, ¿no? Y la responsabilidad de esta libertad yo creo que está solo en nuestras manos. Y también cuando tenemos que perdonar a otra persona, no vale solo con que se disculpen. Ese es el sentimiento fácil, ¿no? Pues que se disculpen con nosotros por algo que han hecho, pero si nosotros seguimos cargando con el dolor de unos acontecimientos, de nada sirve que se disculpen con nosotros. Tampoco liberaremos esa energía, tampoco liberaremos ni soltaremos esa culpa, ¿no? Ese perdón que es necesario también, ¿no? Al final, la responsabilidad de soltar y liberarnos de sentimientos negativos, en este caso la vergüenza y la culpa, la responsabilidad es nuestra únicamente. Es un trabajo personal desde mi punto de vista y necesario a todas luces. Muy bien, muchas gracias, queridísima Beatriz. Con los pensamientos y las emociones limitantes hemos topado. Ana, para ti, ¿qué es la vergüenza? No te dé vergüenza responder. No me da vergüenza, no, compañeros. Pues realmente es una emoción más que está cumpliendo su función, como todas las emociones. Lo que, según mi valor, o sea, así lo veo yo, es una emoción que nos está limitando más que nos está enseñando. Pero sí, por lo menos así lo veo yo. Porque la vergüenza nos lleva a priorizar siempre el exterior. Pone en juego siempre nuestra identidad, la está poniendo siempre en tela de juicio, siempre. Nuestra identidad exterior siempre. Entonces, nos conduce también a la aprobación de los demás.
es utilizada para someternos a las normas de la comunidad. Porque fijaos, un ejemplo, cuando te dicen que es vergonzoso hacer ciertas cosas, son normas de nuestra cultura. Por ejemplo, cuando comer con un cubierto, que nosotros comemos, o expulsar los aires, en nuestra cultura, eso, si lo hacemos comer con las manos y expulsar los aires, es vergonzoso, ¿verdad? Nos han dicho que eso es vergonzoso. Sin embargo, fijaos que en otras culturas es normal. Entonces, se utiliza como para adoctrinar también. Así por lo menos la veo yo. La vergüenza. La vergüenza nos limita, nos está limitando constantemente porque, fijaos, ante situaciones en la vida que era para disfrutarlas, como pasamos vergüenza, no las disfrutamos. Muchas veces realizamos retos que nos marcamos y estamos orgullosos de nuestros retos, y cuando nos comentan compañeros, fíjate qué bien lo que has dicho o cómo lo has dicho, dices, ay, pues ni me he dado cuenta porque estaba tan nerviosa y tenía tal vergüenza que es que ni me he enterado ni lo que he dicho. O sea que nos hacen incluso muchas veces de no disfrutar de los acontecimientos, de lo que está sucediendo, del aquí y ahora. También es una herramienta muy buena, como he comentado hace un momento, para la manipulación, porque yo la veo como una amenaza, porque es mucho más sencillo educar bajo la amenaza de la vergüenza que bajo la responsabilidad. Porque cuando somos niños, que nos estamos formando siempre, no te da vergüenza hacer esto, no te da vergüenza que te vean así, no te da vergüenza que te vean. En vez de eso, en vez de educar desde ese punto de vista de la vergüenza, si nos educasen desde el punto de la responsabilidad, pues sería totalmente diferente, porque fijaos si es manipulador que cuando nos ridiculizan en cualquier ocasión es algo que no se te olvida en la vida, ¿eh? Cuando nos hemos sentido ridículos, es una forma de enseñarnos, de adoctrinarnos, pero de una forma tajante, porque es una emoción y es un estado que aquello que te ha sucedido por muchos años que pasen en tu vida, aquello que te sucedió cuando te sientes ridiculizado, es que no se te olvida nunca. Fijaos si enseña, la vergüenza. Y como comentaba antes, yo la sustituiría, la educación de que no te dé vergüenza esto, no seas, como has comentado, Julián, eres un sinvergüenza. Pues se puede decir, eres un irresponsable. Cuando a la persona la educas que se responsabilice de sus pensamientos, que sus pensamientos le va a llevar a realizar unas acciones, que esas acciones sean respetuosas, tanto para ti como para los demás, pues yo pienso que la vergüenza estaría bastante ausente cuando somos respetuosos, porque no te daría vergüenza hacer nada, porque lo primero, tú lo has recapacitado si eso hace daño, si es respetuoso para ti y para los demás. Entonces, no tendríamos acciones que nos hiciesen sentirnos con vergüenza, porque no nos sentiríamos calificados por nadie, porque sabríamos que las personas son respetuosas y no nos van a calificar. O sea que tendríamos otro concepto totalmente diferente. Pienso que la vergüenza es una emoción que nos está limitando, nos limita mucho, y que hay que esconderla un poquito en la educación, hay que esconderla, hay que potenciar mucho más la responsabilidad. La responsabilidad de ser respetuosos hacia nosotros y hacia los demás. Es mi opinión, compañeros. Muy bien, pues muchísimas gracias. Ya van saliendo cositas, han salido ahora dos cosas muy interesantes y peligrosas: manipulación, adoctrinamiento, el uso de la vergüenza para ejercer control. Uy, que esto se va calentando. Auxi Valverde, ¿tú qué entiendes que es la vergüenza? ¿Cómo lo definirías? Pues aparte de todo lo que han dicho mis compañeros, que evidentemente estoy de acuerdo con todo y es una pura realidad lo que están contando. Para mí la vergüenza, fíjate, yo la veo más como una emoción adaptativa.
con la vergüenza nos intentamos adaptar al grupo al que pertenecemos. Tenéis que ver, yo por ejemplo lo veo mucho en los adolescentes, ¿vale? Cuando quieren pertenecer a ese grupo, sienten vergüenza de todo, pero realmente lo que están haciendo es adaptarse. Adaptarse, más que vergüenza, es una adaptación. No hago esto porque, claro, si hago lo otro, me salgo del grupo y yo tengo que pertenecer a este grupo. Es una manera de adaptación social. En realidad, la vergüenza es intentar no salirte totalmente de todas las normas que nos marcan, de lo que está bien o de lo que está mal. Entonces, cuando nos salimos de lo que está bien, evidentemente podemos sentir vergüenza. Mira lo que he hecho. Esto no lo tenía que haber hecho. Y eso nos crea una vergüenza y nos crea, de algún modo, crear valores también. Con la vergüenza creamos también un valor de pertenencia al grupo al que queremos pertenecer. Entonces yo pienso que es una manera, algo adaptativo, es algo que utilizamos mucho para pertenecer al grupo al que queremos pertenecer. Evidentemente lo hacemos desde que somos pequeños, cuando estamos en el colegio, cuando queremos pertenecer a este grupo de amigos porque me gusta y porque no quiero estar con los otros, hago lo que hacen estos. Si no hago lo que hacen estos, evidentemente empiezo a sentir vergüenza. Entonces es un proceso adaptativo también, es algo que utilizamos mucho para no salirnos de las normas, porque si nos ponemos a pensar, ¿cuándo te da vergüenza realmente de algo? Hay que ver lo que he dicho. Esto no estaba a tono para el momento, entonces sientes una vergüenza. Intentas, y esa emoción de vergüenza que sientes es lo que te hace realmente que luego pertenezcas al grupo, que te adaptes a las normas y que no te salgas de las reglas que justamente un poco nos marcan. ¿Y qué ocurre con los que no siguen esas normas? Con los que quieren sacar los pies del plato. Hay que ver qué sinvergüenza es, ¿eh? Fíjate lo que ha hecho. Entonces, un poco, desde mi punto de vista, yo creo que también es un poquito, algo adaptativo también, ¿vale? Una emoción que utilizamos para saber o integrarnos y pertenecer al grupo que realmente queremos pertenecer. No todos tenemos que estar en el mismo grupo, pero sí por lo menos a ese grupo al que queremos pertenecer. Así lo veo yo. Muy interesante porque aportas el valor de la adaptación. Aunque entremos ahora en una dinámica de debate, para vosotros la vergüenza, ese sentimiento de vergüenza, ¿es cultural o es social? ¿Qué diríais? Pues es difícil separar ambas cosas. Yo creo que todo lo cultural, lógicamente, es social. Es decir, toda sociedad pues, genera una serie de normas, genera una serie de costumbres, leyes, y todo esto es lo que es la cultura. La cultura, en el fondo, la base de la cultura es la emoción. Es decir, realmente, ¿qué es lo que somos? Somos lo que nos pasa día a día y somos pues un conjunto de alegrías, penas, tristezas, vergüenza, culpa. Esto todos los días, como si fuera un mar, está fluyendo dentro de nosotros. Entonces, la vergüenza, por tanto, es algo que forma parte del ser de la persona, es decir, de la vida, es una parte de la vida. Y por tanto es social y es cultural, las dos cosas. Es decir, es verdad que hay sociedades que, digamos, por ejemplo, las sociedades luteranas, las del norte de Europa, sobre todo trabajan mucho la culpa, mientras que las del Mediterráneo, Francia, Italia, sobre todo España, Portugal, las que son católicas cristianas, la vergüenza es, digamos, la emoción predominante. ¿Por qué? Bueno, pues son dos maneras distintas de concebir, pues bueno, el sentido de la trascendencia. Y bueno, y la vergüenza, como muy bien habéis dicho, y la culpa son emociones adaptativas
y emociones morales, ¿eh? Porque detrás de esto, fijaros que en la Biblia mismo se dice que lo primero que pasó cuando Adán y Eva comieron del árbol del bien y del mal, lo primero que pasó, ¿qué es lo que pasó? Sintieron vergüenza uno del otro, ¿eh? Bueno, no quiero yo acaparar la palabra, así que lo dejo ahí. Sí, pero es interesante el matiz que marcas, porque efectivamente yo estoy también contigo en que difícil separar algo social de algo cultural, porque están muy ligados, ¿no? Y de todos modos pienso que efectivamente lo último que tú has dicho me ha llamado mucho la atención, es decir, comieron del árbol del bien y del mal y sintieron vergüenza y automáticamente se sintieron culpables de haberlo hecho. Ahí está. O sea, es que son primos hermanos, es decir, yo siento vergüenza y muchas veces, sobre todo ya a niveles patológicos, es muy común el sentir culpa de tener vergüenza. Y eso me genera una personalidad, un estilo de personalidad muy castrante, ¿no? En cuanto Sí. a realmente a ser yo mismo, ¿no? O sea, que estoy de acuerdo contigo en que es muy difícil de... De hecho, mira, Freud, cuando habla del nacimiento de la conciencia del niño a los 4 años, nace con el complejo de Edipo. Y el complejo de Edipo es el comienzo de la castración. Fíjate, en ese momento el niño es la primera vez que se da cuenta de que siente culpa de querer matar a su padre y querer enamorarse de la madre. Fijaros lo que Freud, cómo define Freud el concepto de culpa y de vergüenza. Sí, Una castración, lo que tú has dicho. Efectivamente así es. O sea que yo siento culpa por querer matar a mi padre y vergüenza por querer estar con mi madre, besar a mi madre, acostarme con mi madre, vaya. O sea, sí. Hay que decir que, bueno, pues que van de la mano, ¿no? Difícil de ligarla, ¿no? Yo me gustaría hacer hincapié en algo, porque, bueno, por experiencia profesional, a mí me tocó un caso, recuerdo, pues, de los más arduos que yo he tratado hace ya mucho tiempo, y fue, pues, bueno, una paciente que fue violada por el hermano de su padre. Bueno, no voy a dar muchos detalles, obviamente, pero esta persona, bueno, pues aparecía de vez en cuando en casa, y, bueno, pues ella aparentaba, o sea, una normalidad relativa, pero esta persona estaba totalmente atormentada, no solamente avergonzada, sino además sintiéndose culpable de lo que había hecho. Y bueno, pues hubo que trabajar duro para que esa persona fuese capaz de expresar en una cena familiar aquello. Fue un acto liberador, ¿vale? El acto liberador, un acto muy trabajado, previamente muy trabajado, pero bueno, yo recuerdo lo que sufrió aquella persona, lo que había sufrido durante un montón de años, porque ella tendría unos 13 años cuando ocurrió y a mi consulta va con 18 años o 19 años. Y después está, bueno, un tiempo considerable en consulta trabajando todo ese tema, desarrollándolo y de alguna manera, pues, preparando para poder, bueno, pues, sanar todo eso que llevaba dentro, ¿no? Y saber, y poder expresarlo verbalmente, ¿no? Todas las personas que han sufrido este tipo de abuso, las personas, otro caso que me acuerdo perfectamente, bueno, pues, que además lo hemos leído mucho, ¿no? En los campos de concentración, ¿no? Estos abusos en los campos de concentración, como yo recuerdo un libro, no me acuerdo ahora mismo quién era, que decía, los nazis nos robaron el alma, ¿no? Decía, ¿no? Los nazis nos robaron el alma. O sea, que sí, bueno, pues son situaciones donde se acrecientan, y ahí son, bueno, pues evidentemente agudas y patológicas, tanto la vergüenza como la culpa, ¿no? Adelante. Bien, y como decía antes, pues son muchos los casos que además están ocultos, lamentablemente, de muchísima gente que sufre y que ha pasado gran parte de su vida, incluso que llegan a pasar toda su vida,
con esa vergüenza, con esa pena, con esa culpa interior de no haber podido expresar, de no haber podido sanar un trauma desde la más tierna infancia, ¿no? Entonces, bueno, pues es lo que quería comentar. O sea, que evidentemente en los dos polos, es decir, es una conducta y es una emoción adaptativa, pues sí lo es, pero en otros casos, pues genera una serie de inhibiciones que nos condenan. Pues muy bien, compañero, la vergüenza como arquetipo, muy interesante. Compañeros, vuestras opiniones, vuestras valoraciones, la vergüenza como valor que nos integra en un grupo social, la vergüenza como pensamiento o emoción limitante. Uy, qué extremos estamos tocando, ¿verdad? ¿Qué opináis? Yo también quería añadir respecto a la pregunta que has hecho hace un momentito, Javier, de si es social o cultural. Yo, aunque van unidas, estoy con mis compañeros, pero vuelco más hacia lo cultural que hacia lo social. Me vuelco más. Porque a mí me gustaría, por ejemplo, no estoy documentada para saberlo, evidentemente, pero me gustaría, por ejemplo, si yo estoy educada en una tribu salvaje de África, y si esas personas, si estoy entre ellos, están todo el día por ahí, pues cada uno haciendo su labor, en fin, que es otra cultura totalmente diferente a la nuestra. Pues me gustaría saber si esas personas también educan a sus hijos para que sientan vergüenza de hacer cosas. Me gustaría estar entre ellos para ya decir de verdad, bueno, pues sí, es social y cultural. De momento, en la que vivo, lo veo más como cultural que como social. Pero, ya os digo, no estoy documentada. No digo que no miré y lo comprobaré, pero de momento me gustaría también si esas personas también educan a sus hijos para que sientan culpa. O sea, perdón, culpa, vergüenza. Vergüenza, es que... Vergüenza. Ju- Vergüenza, que mira la culpa, no, vergüenza. Eso es. Julián antes lo separó justamente por eso, porque es fácil. Es fácil confundir ambas cosas, incluso nombrarlas. Los romanos, por ejemplo, y creo que lo ha comentado Julián también, el pueblo romano en el Imperio Romano, eructar después de una comida era algo muy positivo, porque era como reconociendo que la comida había estado bien, había estado rica. Sin embargo, aquí ni se te ocurra hacerlo, porque te echan de la mesa. Fijaos qué cosa más diferente, ¿no? Exactamente. Y como bien has dicho antes, Julián, es que no solamente si lo hace, o sea, perdona, Javier, no si lo haces tú. Es que si tienes a una persona en el restaurante al lado tuyo y lo está haciendo, es que sientes tú también vergüenza. No solamente sientes la vergüenza por lo que haces tú, sino también por lo que hacen los demás. Sí. Fijaos, por eso yo lo veo más cultural que social. Sí. Ana introduce ahí un término muy curioso también, muy interesante, otro matiz de la vergüenza, que es la vergüenza ajena. Ajena. La vergüenza ajena. Es decir, que muchas veces sentir vergüenza ya es el colmo de la vergüenza. Eso es muy típico en España de los españoles, curiosamente, ese concepto de sentir vergüenza como que hay culturas que no la tienen, nosotros sí la tenemos. Es decir, avergonzarnos por lo que pueda hacer otro. Por lo que pueda hacer otro. Yo recuerdo en una ocasión que yo estaba hace muchos años en un restaurante chino de Sevilla, me gusta mucho la comida china, y recuerdo que, bueno, era un salón amplio, os hablo de hace unos 15 o 16 años, era un salón amplio y estaba lleno, estábamos comiendo, y de buenas a primeras, de una mesa salió un eructo que inundó todo el salón con ese sonido. Y miramos todos para esa mesa y era un señor hindú. Y era justamente esto, porque las personas con esta cultura
pues evidentemente era de satisfacción el realizar ese gesto, mientras que nosotros, algunos de nosotros, o muchos, por no decir todos, pues sentimos esa cierta vergüenza ajena. Fíjate lo que ha hecho, qué poca educación. Y en su cultura es todo lo contrario, es no ser educado, no eructar después de una comida. Fijaos qué cosa tan cultural y tan socialmente admitida, por cierto. Vaya que sí. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Por eso yo me voy más a cultural que social. Beatriz y Ausi están muy calladas. ¿Qué opináis, compañeras? Estaba pensando en efectivamente este tema cultural del que habláis, porque estaba pensando en muchas cosas que a mí me han transmitido mi familia de origen, que me ha sido muy difícil quitármelas para no transmitírselas a mis propios hijos, ¿verdad? Vergüenza por cosas que tienen que pasar por un filtro y un colador mental para decir, pero analízalo, o sea, no puedo traspasar esto simplemente porque yo lo he vivido, me lo han dicho así, tengo que analizarlo y tener cuidado porque puedo estar creando a mis hijas pues complejos innecesarios, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que es cultural y social, no sé si uno más que otro, pero realmente tirando de generaciones atrás me doy cuenta de que son cosas que también se han transmitido de abuelos a padres y demás, ¿no? Me estoy acordando de la reputación, ¿no? De no me hagas pasar vergüenza. Que no te vea con ningún chico y esas cosas, ¿no? Y para mí era un motivo terrible de vergüenza, o sea, que no me viera nadie, que no me viera, bueno, ya si me veían mis padres, por favor, podía morirme, que me tragara la tierra, por la calle con un chico, una cosa, y en un momento dado de mi crecimiento personal me di cuenta que me salía automático con mis hijas y tuve que hacer un proceso de crecimiento ahí importante porque llegué a, bueno, una de mis hijas a lo mejor era jovencita y estaba con un chico y reaccioné muy mal y por aquella reacción tuve que yo misma analizar mi pasado, mi presente y el futuro que yo quería ser. Entonces, con esto quiero deciros que a veces nos viene dado como un sello que nos imprimen ahí y que, a veces es difícil quitárselo, ¿eh? A veces es difícil. En eso estaba pensando cuando estabais hablando del tema social y cultural. Es una auténtica programación. Sí. Es una auténtica programación. Sí. Ausi, ¿tú qué opinas? Pues mira, yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Ana y con lo que ha dicho Bea, evidentemente, porque y sí que la vergüenza es algo muy cultural y os voy a explicar por qué. Mira, yo vivo fuera, en el extranjero, no vivo en España, y cuando yo llegué aquí había cosas que realmente yo en nuestro país jamás la hubiese hecho, porque me darían vergüenza hacerlo, ¿vale? Y aquí, sin embargo, es completamente normal y completamente todo el mundo lo hace, nadie se avergüenza, ¿pero por qué? Porque dentro de esta cultura francesa, que tengo que decir que se aproxima mucho a la nuestra, ¿vale? Sí que hay rasgos y pinceladas que son completamente distintos a nosotros. Esto es una anécdota que voy a contar, ¿vale? Cuando llegué aquí, que me sorprendió mucho. Yo vi, cuando llegué aquí a Francia, vi que la gente, los platos, los rebañan con el pan, terminan y todo el mundo deja el plato limpio, cogen el pan con la mano y lo rebañan y luego ese pan se lo comen, ¿vale? No, a mí, por lo menos, a mí me han educado que siempre que no se debe de dejar el plato limpio, que el fondo siempre, no, ni siquiera vuelques el plato y te comas el fondo si comes sopa. A mí me han educado así.
Y llego aquí y me encuentro que los franceses, por ejemplo, estés donde estés, he ido a restaurantes donde el cubierto costaba un dineral, ¿vale? Y lo hace todo el mundo. O sea, da igual donde estés, en el sitio que estés, no es que lo hagas en tu casa, es que lo hacen hasta en los restaurantes. Y es una costumbre aquí. Es más, si no lo hace, te preguntan, ¿es que no le ha gustado? ¿Sabes? Es algo cultural aquí. Entonces, por eso digo que sí, que como ha dicho Ana, la vergüenza es cultural también, porque probablemente nosotros como españoles, si vamos a un restaurante, igual en casa lo hacemos todos, pero en un restaurante no lo hacemos. Por lo menos yo, a mí me han educado así, ¿vale? Yo no sé vosotros, pero yo lo veo aquí. Cuando llegué aquí fue algo que realmente me di cuenta que era cultural. Ellos lo hacen, nosotros no lo vemos bien. Ahora yo comienzo a hacerlo, ¿eh? Ya como que me voy adaptando y lo hago, ¿vale? Pero sí que es verdad que la vergüenza tiene mucho que ver con la cultura. Y muchas cosas que hacemos y nos da vergüenza, está claro y es evidente que es por la educación que hemos recibido. Yo también lo deduzco mucho. Yo he crecido en un colegio de monjas, ¿vale? Y a ciertas edades había cosas que yo veía que luego con el paso del tiempo he visto que eran cosas que me habían metido en la cabeza, pero que no eran reales, ¿vale? Y que no tenía que estar avergonzada de ello, pero sí que por esa educación y por esa cultura que me intentaron meter en un principio, sentía vergüenza de ciertas cosas. Entonces sí que es verdad que la vergüenza es una emoción que va muy relacionada con la educación y con la cultura, y también como he dicho antes, con la pertenencia a un grupo, con la pertenencia a un tipo de sociedad y con la pertenencia adaptativa de donde estás. Así que estoy muy de acuerdo con lo que habéis dicho, sí que lo veo así, sí. Muy bien, compañeros, pues muchísimas gracias. Que no os dé vergüenza pasar un buen fin de semana y sobre todo que a ninguno nos dé vergüenza vivir, porque para eso estamos. Muchas gracias, compañeros, y buen fin de semana. Gracias. Gracias a todos. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Un besito a todos. Un beso, Chao. chao. Besos. Adiós.